La educación en países exitosos y dinámicos es radicalmente diferente. Ahí la educación ayuda a desarrollar las facultades críticas de la mente, indispensables para prosperar en la vida, en el mundo. Ahí la educación ayuda a fomentar talentos necesarios para la creatividad, la curiosidad, el mérito, la ambición. Nutre una cultura de aprendizaje en la cual los alumnos viven con la boca abierta, con la mano alzada, preguntando, procesando, debatiendo con sus maestros y no nada más copiando lo que escriben en el pizarrón. Ahí la educación premia el ingenio, la irreverencia, la capacidad para resolver problemas y no solo lamentarse ante ellos. Eso es a lo cual debemos y tenemos derecho a aspirar. Un México capaz de triunfar gracias al vigor de su sociedad, un México abierto al mundo, a ideas, a inventos, a bienes, a servicios, a personas, a culturas, un México capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias globales, un México capaz de crear los hábitos mentales que promueven la participación en vez de la apatía, la crítica en vez de la claudicación, el optimismo de la voluntad por encima del pesimismo de la fracasomanía. Un país de personas educadas para pensar por sí mismas, que no necesitan a políticos, a líderes sindicales, a maestros o a intelectuales que les digan cómo hacerlo. México solo prosperará cuando su gente esté educada y muy bien educada. Y eso entrañaría, para empezar, reconocerlo como lo hace este reporte y actuar en consecuencia. Urge derribar la pared mediante un cambio de actitud, un cambio en los maestros y un cambio en las reglas. Urge un conocimiento básico de la deplorable situación de la educación actual, conocimiento que provee Mexicanos Primero, porque de momento tenemos lo que nos ofrecen y con eso nos conformamos. Urge mejorar a los maestros, porque es cierto, ningún cambio puede hacerse sin o contra ellos, pero tampoco ningún cambio significativo puede dejar de modificar profundamente las reglas del juego vigentes, creadas para un modelo autoritario y vertical, corporativo y opaco. Urge cambiar las reglas para que la educación no sea vista como un instrumento de ingeniería social del régimen o de reclutamiento electoral del gobierno, sino un trampolín para la prosperidad de los mexicanos. Urge hacer lo que han hecho países como Corea del Sur y Singapur y Canadá y Finlandia y China, países que entienden a la educación como un factor crucial para la movilidad social. Entienden a la educación como un reto principal y no solo como una variable residual. Hay que entender que México está en riesgo y llegó el momento de sonar la alarma y darle las primeras patadas al muro para remodelar, para evaluar, para exigir, para profesionalizar, para enseñar a los mexicanos todo lo que están aprendiendo los chinos y los coreanos, para construir una educación menos centrada en la ideología y en el control social y más en cómo avanzar en el mundo, para transitar a un escenario de plazas obtenidas, todas, por concurso nacional y no como premio sindical, de maestros capacitados en vez de maestros poco preparados o extorsionados, de estímulos basados en el desempeño y no en la lealtad, de evaluaciones abiertas al público y no escondidas por quienes temen sus resultados, de preocupación gubernamental por la educación al margen de las alianzas electorales. Se trata de que el presidente de México no deje de pensar un solo día en educación. El primer examen de oposición para concursar por plazas constituye sin duda, como lo sugiere Mexicanos Primero, un gran primer paso, un valioso instrumento de diagnóstico y rendición de cuentas. ¿Pero qué revela? Pues un resultado preocupante sobre la calidad de la docencia en México. Únicamente, como lo decía David, 10% de los concursantes tiene realmente los conocimientos y las habilidades para ingresar al servicio docente. Hay 16,433 docentes que no tienen la capacidad para desempeñarse como tales,
según el propio mecanismo de evaluación, y de ellos más de 4,000 tuvieron la posibilidad de alcanzar la definitividad de la plaza. Tenemos 3,695 docentes en servicio que no deberían siquiera estar en el sistema educativo y no es posible separarlos del cargo. Para modernizar a México habrá que empezar por los maestros y quien los mueve. Habrá que comenzar por los padres de familia y sus bajas expectativas. Habrá que comenzar por el gobierno y sus cálculos políticos. Habrá que imbuirle a la actuación del secretario Alonso Lujambio el sentido de urgencia y de fuego en la panza que todavía le falta demostrar. Habrá que insistirle a Felipe Calderón que el Bester Gordillo puede ser una aliada, pero habrá que obligarla a actuar y a pactar de otra manera con otros objetivos. Nunca como ahora la política educativa había estado tan controlada por el sindicato y ante ello se vuelve imperativo que la SEP recobre la rectoría que perdió. Porque si la respuesta de las autoridades educativas, y con esto termino, a reportes como el de Mexicanos Primero, sigue siendo el silencio, la actitud defensiva o la descalificación, condenarán a México a ser un país cada vez más rezagado, cada vez más rebasado, cada vez más pobre. Porque si no se instituye un padrón único de maestros, si no se transforma la educación normalista, si no se crea un programa de formación continua de profesores, si no se implanta la certificación obligatoria para los docentes, si no se involucra a la sociedad civil en una revolución educativa, México seguirá siendo un país parapetado detrás de las excusas y el miedo y la tibieza y la renuencia de tantos a pagar costos políticos. Porque si el gobierno le permite al Bester Gordillo obtener recursos y puestos y posiciones sin comprometerse a fondo con ese primer paso que es la Alianza por la Calidad de la Educación, pues Alonso Lujambio terminará siendo otro secretario de Educación Pública que prefiere añadir ladrillos en vez de dar la batalla por su destrucción en nombre de los niños de México. Y Felipe Calderón acabará convertido en otro presidente que prefiere apuntalar al muro en vez de desmantelarlo. Para que México sea un país ganador para muchos y no solo para unos cuantos, el gobierno deberá, de mano de la sociedad, de mano de los que están sentados aquí, derribar el muro de contención que hoy obstaculiza la creación de un sistema educativo moderno. Solo así será posible construir en este país una amplia clase media con voz, con derechos, con oportunidades para generar riqueza y acumularla. Solo así será posible crear mexicanos dinámicos, emprendedores, educados, competitivos, meritocráticos, porque la educación de su país les da herramientas para hacerlo. Porque si el cambio de paradigma que Mexicanos Primero promueve no tiene lugar, México seguirá siendo un país poblado por millones de niños parados frente a la pared. Muchas gracias.